Bienvenidos a Turkish Spot. ¿Qué pasa cuando dos extraños se ven obligados a casarse? En la vida real, caos. En el drama turco, magia, por deuda o por tradición. Y donde esa misma presión termina creando las conexiones más intensas de la pantalla. Este género lleva años demostrando que no hay química más explosiva que la que nace de la obligación. Y hoy tenemos la prueba. 12 series donde el amor llega sin permiso, sin aviso y sobre todo, sin elección. Del 12 al 1, así que quédense hasta el final. Pero antes de comenzar el video, me ayudaría muchísimo si te tomaras un momento para dejar un me gusta y suscribirte al canal. Gracias por tu amable apoyo. Número 12. Herkay. Legó a casarse con ella para destruirla. Eso era el plan. Frío, calculado, construido durante años de odio hacia la familia que arruinó la suya. Miran no vino a amar a Reyyan, vino a usarla. A hacerle pagar una deuda que ella nunca contrajo. Una venganza que no le pertenecía, pero que él convirtió en razón de vida. Y entonces algo salió mal, algo que no estaba en el plan, algo que ningún cálculo de odio puede anticipar completamente. La sintió, de verdad. Y eso lo destruyó más que cualquier cosa que la familia de ella pudiera haberle hecho. Porque ahora tiene dos verdades incompatibles viviendo en el mismo lugar. El amor que no buscó. Y la venganza que prometió. Herkay es explosiva desde el primer episodio. La química entre Miran y Reyyan fue de las más 0,58 comentadas del drama turco en años. No porque sean perfectos juntos, sino porque son complicados juntos. Porque cada escena entre ellos tiene tensión que va en múltiples direcciones al mismo tiempo. Amor, culpa, rabia, deseo y el peso constante de una verdad que Reyyan no conoce todavía. Los secretos familiares se revelan lentamente. Cada revelación cambia el mapa completo de la historia. Y cuando Reyyan descubre para qué fue elegida, lo que hace con esa verdad define todo lo que viene después. Herkay es el número 1, porque logra lo más difícil del género. Que quieras que funcione algo que comenzó como traición. Que sufras con ambos aunque uno de los dos no mereciera ese sufrimiento al principio. Eso no se olvida. Número 11. Yemin. Nadie quería ese matrimonio. Ni ella, ni él. Pero los dos dijeron que sí, por razones diferentes. Con el mismo resultado, una casa compartida, una vida que ninguno eligió, y la distancia fría de dos personas que decidieron que no iban a sentir nada. Reyyan llegó por obligación familiar. Emir aceptó por razones que no revela desde el principio. Y entre los dos construyeron muros tan altos que nadie debería poder cruzarlos. Nadie debería. Yemin funciona porque no apresura lo que tiene que ser lento. La transformación de esa relación no ocurre de golpe. Ocurre en momentos pequeños. En una mirada que dura un segundo de más. En una decisión que no tenía que tomarse pero se tomó de todas formas. En el instante exacto donde la indiferencia calculada se convierte en algo que ninguno de los dos sabe cómo manejar. Emir no es fácil de querer al principio. Eso también es intencional. La serie te obliga a quedarte lo suficiente para entender por qué es como es. Y cuando lo entiendes, ya es demasiado tarde para no importarte. La Promesa fue una de las series diarias turcas más vistas de su época. No por casualidad, por construcción, por paciencia narrativa, por la química entre dos actores que hacen que cada escena juntos valga el tiempo invertido. ¿Puede el amor nacer en un lugar donde solo había obligación? Número 10. Sila. La engañaron. Así de simple, así de brutal. Sila vivía en Alemania, tenía su vida, su libertad, sus planes. Y entonces le dijeron que regresara a Mardin, que era necesario, que la familia lo necesitaba. Lo que no le dijeron es que no iba a poder irse, que al llegar, ya era demasiado tarde para elegir. El matrimonio forzado no llega como amenaza directa, llega envuelto en honor, en tradición. En la vida de un hermano que depende de que ella diga que sí. ¿Cómo dices que no cuando el precio de negarte lo paga a alguien que amas? Sila no puede. Y Bora no es el monstruo que esperabas. Eso es lo más complicado. Que el hombre al que fue obligada no es simple de odiar. Tiene su propia historia, sus propias cadenas, su propia forma de estar atrapado en el mismo sistema que la atrapó a ella. La serie no romantiza el matrimonio forzado. Lo examina, lo entiende desde adentro, muestra las tradiciones con la complejidad que merecen, sin juzgar desde afuera,
sin simplificar desde adentro. Sila es un clásico del género por una razón simple. Hace preguntas que duelen, sobre libertad, sobre honor, sobre el precio que pagan las mujeres cuando los sistemas deciden por ellas. ¿Puede construirse algo real sobre una base que nunca debió existir? Número 9. La otra esposa. Esta tiene sus problemas, no les voy a mentir, pero vale cada minuto. La otra esposa parte de una situación completamente injusta. Ceylan es acusada falsamente de un asesinato que no cometió. Para sobrevivir y limpiar su nombre, se convierte en la segunda esposa, la Kuma, de Karan, el hermano del hombre supuestamente asesinado, y el mismo hombre del que está enamorada. El concepto de Kuma, que en la tradición rural turca refiere a la segunda esposa, está muy bien utilizado aquí como fuente de tensión social y emocional. Ceylan no solo tiene que navegar una acusación criminal, sino también una estructura familiar que la observa con desconfianza desde el primer día, y aún así, no se quiebra. Lo que puede frustrar es que la serie se estira en algunos arcos secundarios que consumen tiempo valioso, y hay personajes antagonistas que se vuelven predecibles con rapidez. 100 episodios es mucho compromiso, y no todos están igualmente bien escritos, pero la dinámica central entre Ceylan y Karan es de las más bien construidas que he visto en este tipo de drama. La tensión entre el deber, la sospecha y un amor que se niega a rendirse es poderosa y sostenida a lo largo de toda la serie. La otra esposa se cierra de una forma que se siente ganada. Eso no es fácil de lograr con 100 episodios encima. Número 8. Serjun. El villano de esta historia no es el típico malo de telenovela, este tiene lógica, y eso lo hace 10 veces más peligroso. Serjun nos lleva a Mardin, una de las ciudades más fotogénicas de Turquía, para contar la historia de una familia que lo tiene todo por fuera y está completamente rota por dentro. Yaman es el hijo mayor, un hombre justo que se atrevió a casarse con quien amaba, ignorando la presión de su padre. Esa decisión le costó todo. El clan destruyó ese matrimonio y lo forzó a contraer otro con una mujer elegida por la familia. Años después, Yaman descubre que tiene una hija de su primera esposa. Cuando intenta encontrarlas, un accidente lo deja sin memoria. Serjun desaparece, y la niña Hayat termina en la mansión familiar, donde su sola presencia empieza a desenterrar secretos que nadie quería ver. La ambientación de Mardin le da a la serie una atmósfera densa y única que pocas producciones logran. La fotografía es sólida, y los actores secundarios sostienen bien la tensión familiar. Pero la pérdida de memoria como recurso narrativo es un cliché del género, y aquí no se usa con suficiente originalidad para justificarlo. El ritmo es irregular, y hay episodios donde la narrativa da vueltas sin avanzar. Serjun tiene potencial, pero no siempre lo aprovecha. Número 7. Halef, el llamado de las raíces. Voy a ser honesto. Al principio dudé, pero esta producción me enganchó de una forma que no esperaba. Halef, el llamado de las raíces toma una premisa de matrimonio forzado y la convierte en algo con peso emocional real. Serhat es un cirujano exitoso que construyó su vida en Estambul y se casó en secreto con Melek. Pero cuando su padre enferma, regresa a Urfa, y con él regresa todo lo que había escapado. Una promesa antigua que lo fuerza a casarse también con Yildiz, para poner fin a una enemistad de décadas entre dos familias rivales. De pronto tiene dos mujeres bajo el mismo techo, dos mundos que no pueden coexistir, y una cadena de secretos que empieza a derrumbarse. Lo que hace especial a esta serie es que no hay una villana fácil. Yildiz no es un personaje de relleno, tiene su propia dignidad y su propio dolor, y la audiencia se ha dividido profundamente entre los dos bandos. Eso no sucede por accidente, es señal de escritura honesta y personajes construidos con cuidado. El problema es la inconsistencia en el ritmo. Hay episodios que avanzan con fuerza, y otros donde la narrativa gira sobre sí misma para alargar la tensión. Pero cuando Halef, el llamado de las raíces, alcanza su mejor nivel, es completamente real. El final de esta historia te va a dejar sin palabras. Número 6. Los 6. Pensé que ya había visto todo en el drama turco, y entonces apareció esta. Los 6 comienza como un drama de supervivencia. 6 hermanos que pierden a sus padres en una noche y deben sobrevivir solos en las calles de Estambul.
pero se convierte en algo mucho más complejo cuando introduce el matrimonio forzado como eje central de la historia. Azize, la hermana mayor, es secuestrada por un enemigo poderoso y obligada a casarse para poner fin a una disputa de sangre. No tiene escapatoria. Lo que la serie hace bien es mostrar que la decisión de Azize no es rendirse sino estrategizar. Protege a sus hermanos sacrificándose, pero sin perder nunca la conciencia de lo que le han arrebatado. La hermandad entre los 6 protagonistas es absolutamente genuina, y hay escenas donde la cámara se detiene en detalles pequeños, una mirada o un gesto, que dicen más que cualquier diálogo. Eso no se puede fingir. El lado negativo es que la segunda temporada pierde algo de la energía narrativa de la primera. Algunos arcos secundarios se dilatan más de lo necesario, y la introducción de nuevos personajes no siempre está justificada por la trama, pero si son de los que aguantan el ritmo variable, los 6 les va a dejar al menos una escena que no van a poder olvidar. Número 5. Ojos del Mar Negro. No sé cómo explicarles esto sin que suene exagerado, pero empecé esta serie esperando poco y me quedé hasta el final. Ojos del Mar Negro sigue a Asil, un capitán de barco íntegro que al volver a casa descubre que es el heredero perdido de la poderosa familia Masari. Y la mujer de la que se ha enamorado, Gunesh, ya está prometida a Mehmet, que resulta ser su propio hermano. El matrimonio aquí no es exactamente forzado en el sentido clásico, pero Gunesh está atrapada en un arreglo que no eligió, entre 2 mundos que la reclaman por razones distintas. Asil tiene que decidir quién quiere ser dentro de una familia que acaba de descubrir que le pertenece. En eso la serie brilla. El conflicto de identidad del protagonista es genuino y bien trabajado. Lo que no funciona tan bien es la química entre los protagonistas en los primeros capítulos, donde la tensión romántica se siente construida, no natural. Los diálogos en ciertos episodios priorizan el drama visual sobre la coherencia emocional, lo que puede sacar al espectador del momento. La cancelación llegó después de 16 episodios y no sorprendió a mucha gente. Pero hay momentos en Ojos del Mar Negro que se quedan contigo. Para los que disfrutan de dramas con identidad y herencia familiar como centro, esta es una apuesta interesante. Número 4. El príncipe heredero. Esta la empecé sin expectativas y terminé completamente absorbido. El príncipe heredero tiene un punto de partida que suena a comedia, pero se convierte en algo mucho más oscuro y apasionante de lo que nadie anticipaba. Zulfikar, el rey indiscutido de una gran terminal de autobuses, recluta a Timur, un mecánico sin nada que perder, para que se haga pasar por su heredero. Timur tiene que vivir como Zafer Karsla en todos los sentidos, incluso como esposo de Reyhan, una mujer que fue forzada a ese matrimonio para salvar a su hermano encarcelado y que tiene sus propios planes de escape. Nadie en esta situación quiere estar donde está. El matrimonio forzado no es un dispositivo romántico, sino una trampa con consecuencias reales para todos los involucrados. Y la serie lo trata con esa seriedad. Cuando Timur y Reyhan empiezan a sentir algo genuino, el peso de la mentira que los rodea se vuelve aplastante para ambos. La escritura no toma atajos emocionales, y eso se nota en pantalla. El punto débil es la irregularidad de ciertos episodios de transición, donde la política de la terminal consume demasiado espacio y el hilo emocional principal se pierde. Pero cuando el príncipe heredero dispara en todos los cilindros, es de las mejores producciones turcas de la temporada. Número 3. Amor más allá del mar. Hay escenas en esta serie que todavía recuerdo como si las hubiera visto ayer, y no es algo que me pase seguido. Amor más allá del mar no solo es una historia de amor imposible, es una de las producciones más hermosas que el drama turco ha ofrecido en años. El matrimonio aquí emerge de algo más profundo que una orden familiar. Es el resultado de una guerra generacional entre los Kosari y los Fortuna, 2 clanes que llevan siglos separados por un odio que se ha convertido en parte de su propia identidad. Adil y Esme se enamoran sabiendo perfectamente lo que eso significa. Cada vez que se acercan, el peso de esa historia acumulada los empuja hacia abajo. La serie entiende que el amor épico necesita un universo igual de grande que lo contenga. El Mar Negro no es un fondo, es un personaje con voz propia. La mitología que rodea a los 2 clanes le da a la historia una dimensión que pocas series turcas alcanzan, y la dirección visual de Shahri Bayrak es absolutamente extraordinaria.
Hay que señalar que ciertos episodios intermedios se alargan más de lo necesario, y algunos personajes secundarios ocupan tiempo que la trama principal no siempre puede permitirse. Pero en sus momentos más altos, Amor más allá del mar es completamente inolvidable. Los 16 millones de visualizaciones digitales en los primeros 2 episodios no son un accidente. Número 2. Ciudad Lejana. Si me preguntan qué ver en el género de matrimonio forzado, Ciudad Lejana es mi respuesta sin dudar. Fue la serie más vista de su temporada en Turquía, con el rating más alto de Canal D en 15 años. Y no es difícil entender por qué. Alia es una ginecóloga que viaja desde Canadá hasta Mardin para cumplir el último deseo de su esposo fallecido. Lo que no sabe es que la familia de su marido no tiene ninguna intención de dejarla irse con su hijo. El jefe del clan, Sihan, lo controla todo, y la presión familiar combinada con una tradición que Alia no entiende ni acepta la empuja hacia un matrimonio con él que ninguno de los dos quería. El choque cultural está en el centro de todo, y la serie lo trata con una honestidad que pocas producciones se atreven a mantener. Alia no es una víctima sin agencia, es una mujer formada y moderna que tiene que aprender a maniobrar dentro de un sistema que la atrapa, sin importar cuánto resista. Lo que puede frustrar es que en la segunda temporada el romanticismo suaviza algunas aristas que la primera había construido con más dureza, y la resolución de ciertos conflictos se siente apresurada. Los episodios de 2 horas también pueden desgastarte si el ritmo decae, pero cuando Ciudad Lejana aprieta, nada se le resiste. Una de las grandes del drama turco reciente. Número 1. Atrapados en el destino. Esta es de las que ponen un episodio solo para ver cómo empieza, y cuando se dan cuenta, ya van las 2 de la mañana. Atrapados en el destino, llegó sin demasiado ruido, y se convirtió en el fenómeno más inesperado del drama turco de la temporada. La premisa es simple en concepto, y devastadora en ejecución. Ateş regresa con un plan frío y calculado de venganza, que involucra un matrimonio de 187 días con Merkan, la hija inocente de su enemigo. Merkan ya tenía un compromiso formal, una vida trazada, y de un día para otro, todo desaparece. Lo que comienza como un instrumento de venganza, se convierte en la situación más complicada emocionalmente que cualquiera de los dos ha enfrentado en su vida. Lo que hace brillar a esta producción sobre otros dramas de matrimonio forzado es que ambos protagonistas son igualmente complejos. Ateş no es solo un villano con trauma. Tiene momentos de lucidez y de quiebre que te obligan a reconsiderarlo constantemente. Y Merkan no es una víctima pasiva. Tiene carácter, límites claros y la capacidad de sorprenderte cuando menos lo esperas. La química entre los dos protagonistas es de las más eléctricas que he visto en temporadas recientes. El único problema real es la extensión, casi 100 episodios, que implica tramos donde la historia da vueltas. Pero cada capítulo termina justo cuando menos quieres que termine. Y eso es todo por hoy en Turkish Spot. Estas 10 series representan lo mejor y lo más amado que el drama turco ha dado al mundo. Historias que traspasan fronteras, idiomas y culturas para tocar algo genuinamente universal. Cuéntenme en los comentarios cuál de estas series ya vieron, cuál está pendiente, y si están de acuerdo con el número 1. Den like, compartan el video con alguien que ame el drama turco y suscríbanse para no perderse nada de lo que viene.